Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a una nueva meditación de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a tomar lectura o vamos a tomar como referencia una historia muy hermosa, un pasaje bíblico que está ubicado en el libro de Éxodo, el capítulo 14, el versículo 21, que dice así: Moisés por su parte extendió su brazo sobre el mar, y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos, y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: «Huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros». Pero Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros». Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes, y Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios los cubrió con el mar. Una hermosa historia de la palabra de Dios que nos lleva a reflexionar y a pensar que tenemos el Dios de lo imposible, el Dios de la Biblia, el Dios que menciona acá, es el Dios de lo imposible, el que hizo grandes cosas. Así que esta reflexión quiero titularla: Hagamos lo difícil, que Dios hará lo imposible. Y es por eso que nosotros a lo largo de la Escritura nos encontramos una serie de eventos y de ocasiones y de historias que nos narran, que nos muestran el gran poder de Dios, porque Dios no solamente es el creador, Él es santo, Él es omnisciente, omnipresente, sino que también Él es omnipotente. Él es el Dios que todo lo puede. Y Dios le dijo a Moisés: sigue avanzando, avanza por el desierto, y cuando se encuentre en el mar, solamente extiende la vara que tienes en tu mano, y el mar se va a abrir en dos. Lo difícil en ese momento para ese evento, para ese milagro que se presentó ahí, lo difícil era creer. Era creer porque había algo que nunca había pasado. El mar nunca se había dividido, y vemos que aquí la palabra de Dios está diciendo que fue profundo porque había una gran pared de agua a la izquierda y otra a la derecha. Quiere decir que el espacio, el camino era profundo en el mar. Así que esto era lo difícil, poder creer de que Dios podía hacer eso. Pero Moisés le creyó a Dios, y él extendió la vara que tenía en su mano, y enseguida el mar se abrió. Más adelante, cuando el Señor Jesús empezó a hacer milagros y a hacer prodigios en medio de nosotros, y una de ellas fue cuando Él resucitó a Lázaro. Ya todos sabemos esta historia, que Lázaro ya estaba enterrado, Lázaro ya estaba sepultado, y Él solamente les dijo a ellos: quiten la piedra. Era algo difícil porque las tumbas se cubrían con grandes rocas, con grandes piedras, y Él les dijo: quiten la piedra. Y eso era algo difícil para ellos, quitar la roca, quitar eso. Pero Dios se encargó de lo imposible. Dios hizo un milagro, y aunque el cuerpo de aquel hombre ya estaba descompuesto, porque ellos le dijeron: Señor, ya hiede, ya huele mal, pero Él
abrió su boca y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra del Señor que al momento salió él envuelto en los lienzos. Entonces, para Dios no hay nada imposible, pero Él siempre ha querido, o Él siempre le ha dado participación al ser humano para hacer obras, para hacer grandes prodigios, hacer grandes milagros. A nosotros Dios nos pide que hagamos lo difícil. Muchas veces es confiar, muchas veces es creer, muchas veces es hacer algo. Pero dice la palabra del Señor que Él se encarga de hacer el resto. Como lo vimos en esta historia, al principio Dios se encargó de abrir el mar. Era algo difícil, pero no, a Dios no le queda nada grande. Tal vez en este momento, ¿a qué me lleva a pensar o a qué me pone a meditar en este momento? Y es que muchas veces nosotros tenemos dificultades. Tal vez estamos pasando por una enfermedad y nos dicen: esa enfermedad ya no tiene cura. Incluso hasta el doctor se atreve a decir: solamente un milagro hará que esa enfermedad se quite o que se cure de esa enfermedad. Y es cuando nosotros nos agarramos de la mano de Dios y creemos en Dios y le decimos a Dios: Dios, yo creo que tú puedes hacer algo especial. Y empezamos a decirle a Él que Él es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiere. Y empezamos en ese momento, en ese proceso a decir a Dios, empezamos a adorarlo y empezamos a creer que Él puede hacer cualquier cosa. Y han pasado muchos milagros porque hemos creído. Y Dios es experto en lo imposible. Dios es experto cuando el ser humano, cuando la ciencia médica, cuando las personas dicen: yo ya no puedo más, ya no hay nada que hacer. Ahí es donde empieza la obra del Señor a actuar. Ahí es donde empieza su mano a manifestarse para con el ser humano, para con la necesidad. Así que yo creo en ese Dios de la Biblia. Yo creo en ese Dios de imposible. Ese Dios que no le queda grande nada. Ese Dios que incluso en mis sueños, mis anhelos, las metas que yo tengo, si las pongo en Él, Él puede hacer la realidad. Tal vez tengo un proyecto y resulta que para ese proyecto tal vez necesito mucho dinero, necesito elementos para que ese sueño se haga realidad, pero están fuera de mi alcance. Pero Dios lo que dice en su palabra es que Él prospera la obra de nuestras manos. Él bendice lo que nosotros hagamos. Nosotros solo lo que debemos hacer es trabajar, ser constantes y proyectarnos. Y Dios va dando el crecimiento, pero no nos quedemos quietos. Hagamos lo difícil, que Dios se encargará de hacer lo imposible. Así como Él abrió el mar, así como Él le dijo a Lázaro: ven fuera, así como Él le dio vista a los ciegos, le dio oídos sanos a aquellos que eran sordos, puede hacer un milagro en tu vida y en mi vida. Somos seres humanos, somos personas que tenemos sueños, que tenemos anhelos, que tenemos un proyecto de vida y queremos crecer en todos los aspectos, pero muchas veces nos cansamos y vemos las cosas lejos y difíciles de alcanzar. Pero hoy yo creo y te invito, tú que estás escuchando, te invito a que creas en el Dios de lo imposible, de que hagamos lo posible, hagamos lo difícil, que Dios se va a encargar de lo imposible. Solo creamos en el Dios que hace maravillas, en el Dios que hace milagros, en el Dios que es todopoderoso. Y ante todas las cosas, amémoslo a Él. No solamente busquemos un beneficio, sino que enamorémonos de Dios, enamorémonos de ese Dios de lo imposible, porque de nada nos sirve tener beneficios, tener bendiciones,
pero estar lejos de Dios. Es algo contradictorio y también es algo ilógico. Dios tenía grandes planes y ha tenido grandes planes para con ese pueblo que un día sacó de Egipto, pero el pueblo ha sido rebelde y aún tiene su corazón endurecido. Pero Dios a nosotros nos invita hoy a que seamos dóciles, a que creamos este hermoso evangelio y grandes bendiciones vendrán para tu vida, porque Dios no solamente quiere salvar a las personas, Dios no solamente quiere salvar a la gente, sino que quiere que estén bien, quiere bendecir al ser humano, Dios quiere prosperar al ser humano. Dejémonos bendecir de Dios, creamos. Aquí hay algo que opera y algo muy interesante y algo muy necesario, es la fe. Creer. Muchas veces se van a levantar y van a decir, tú no puedes. Eso es un fracaso. ¿Para qué lo intenta? No gaste más tiempo en eso. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros simplemente hagamos lo difícil, que Dios se va a encargar de lo imposible. Dios te bendiga.